al primer evangelio del Nuevo Testamento. Usted ya sabe qué libro es, libro de Mateo. Mateo capítulo número 7. Hoy no les anuncié en el grupo de WhatsApp qué es lo que íbamos a predicar, porque esta vez sí se me pasó por alto. No se me olvidó mandarles la imagen, sino que estaba tan ocupado de tantas cosas que ya no me alcanzó el tiempo. Pero vamos a Mateo capítulo número 7. Hoy vamos a tener una especie de mini estudio. No me voy a alargar, pero vamos a aprender algo bien importante en esta mañana. Ok, Mateo capítulo número 7, versículo 1. ¿Lo tiene? Ok, pónganse de pie para poder leer la palabra de Dios. Qué bueno verles a todos. Se ven bien bonitos, se ven bien hermosos, gordos, robustitos, delgados, con ojos verdes, azules, estilo alemán, ucraniano, algo así se mira. Ok, ¿ya lo tenemos? Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pueden tomar asiento. El día de hoy voy a hablar de un tema se oye un ruido extraño, ¿verdad? Yo creo que es el viento en el micrófono. Voy a hablar de un tema bastante delicado. Creo que ya saben de qué voy a hablar, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. El tema de esta mañana se llama el mito de juzgar. Así se llama, el mito de juzgar. El mito de juzgar. Hemos aprendido, y en esto sí quiero que me pongan atención, hemos aprendido durante muchos años y hemos aprendido por mucho tiempo, que juzgar es malo. ¿A cuántos le han enseñado eso? ¿Sí? Que juzgar es malo. Y usted dice: mire, hermano, yo no quiero juzgar porque yo no soy una buena persona ni me porto bien. ¿Cuántos han dicho eso en algún momento de su vida? Amén. Muy bien. Otros dicen: mire, hermano, es que la Biblia me prohíbe juzgar. ¿Sí? ¿Cuántos han dicho eso? Ok, muy bien. Pero hoy en esta mañana yo les voy a traer, les estoy trayendo un tema que es bastante espinoso y es bastante escabroso, porque nosotros decimos somos seres imperfectos, somos seres humanos, fracasamos, erramos y no somos quienes para andar juzgando. Amén. Pero déjenme decirles que eso de decir es que nosotros no estamos para andar juzgando y no debemos de juzgar es una falsa modestia, ¿sí? Y somos hipócritas, porque siempre juzgamos, solo que se queda, calladito. Entonces ahora le voy a quitar los mitos de la mente, le voy a quitar esas creencias que nos han vendido, que nos han enseñado de que juzgar es malo. Voy a decirles algo: los líderes pícaros, los líderes mentirosos, los líderes que solo están por esto en el ministerio, por dinero, son los primeros que le van a decir: el Señor dice que no juzgue, el Señor dice que no me esté juzgando, porque la Biblia dice que no toquéis al ungido de Jehová. Y utilizan textos que no tienen nada que ver con juzgar. Amén. ¿Cuántos han escuchado la expresión de algún líder? No me juzgue, porque la Biblia dice que no pueden tocar al ungido de Jehová. ¿Han escuchado alguna vez un predicador así? No. Bueno, si no, búsquenos en YouTube. Ahí está el señor Dante Hebel, el señor Cash Luna, Guillermo Maldonado, un señor que se llama Carlos Arriazola, y menciono nombres porque ellos son los que mencionan este tipo de creencias, para que usted como miembro no señale los errores y los desaciertos del líder. Y yo quiero decirles que ustedes como congregación pueden señalar errores míos, ¿sí o no? Claro, si yo me equivoqué garrafalmente en el ministerio,
Pueden señalar y decir, miren, el hermano se equivocó, o decirme a mí, mira, hermano, se equivocó, la regó, se robó los $20, se robó las sillas de la iglesia, se robó no sé qué. Pueden decirlo, pueden juzgar. Ahora, aquí viene el punto que nos han enseñado, miren, no juzgue, porque es pecado. Hoy les voy a enseñar que realmente juzgar no es pecado, ¿sí? Y que usted puede juzgar, pero con un justo juicio, honesto y correcto. Amén. Bienvenidos al tema, el mito de juzgar. Pero antes, voy a leerles algunos mitos que la gente cree. Número 1, juzgar a los demás es inmoral. ¿Sí? No, hermano, no juzgue, eso es inmoral, es malo. Usted es pastor, usted es líder, usted es la que canta, usted es el que toca, usted es un ministro, usted es un líder. Pero déjeme decirle que a veces es necesario juzgar para tomar decisiones saludables y protegerse a uno mismo. Amén. ¿Sí? Imagínese que todo el tiempo lo estén explotando en su trabajo, lo estén molestando. Usted puede decir, no, hasta aquí, basta. ¿Me doy a entender? Porque miren, somos tan hipócritas que al gobierno sí juzgamos que se roban los impuestos, que los políticos son mañosos, que son ladrones. Pero en la iglesia no puede usted decir nada porque es malo juzgar. Pero bien juzga al Estado, bien juzga a otras instituciones, juzga a otras cosas. ¿Verdad que sí juzgamos? Amén. Digan amén, porque el que no dice amén es porque es puro santo inmáculo. ¿Verdad que sí juzgamos? Amén. Sí, entonces sí también podemos juzgar en la iglesia, pero tiene que ser con un justo juicio y va a depender el contexto en el que esté pasando. Amén. Otro mito es juzgar a los demás significa que usted es superior. ¿Ya han escuchado eso? Es que ese hermano anda juzgando a todo el mundo, se cree superior a todos. Déjeme decirle que eso es falso. El hecho de juzgar no significa que la gente se sienta superior, sino que a veces también es necesario que nosotros demos nuestra opinión relacionada o relacionado a un tema. Amén. Hay gente que dice, mire, yo doy mi opinión basado en mi experiencia. Yo creería que debería de ser así o debería de ser de esta manera. Usted está dando un juicio, ¿sí o no? ¿Verdad que hemos sido hipócritas hasta este momento de decir, no, yo no juzgo? No, sí juzga, solo que lo piensa, no lo dice. ¿Me doy a entender? Juzga a la hermana que trae vestido, que trae pantalón, que viene pintada, si se bañó, si no se bañó, si se peinó, si se cepilló, y todo. Si trae cositas blancas en los ojos. Juzgan si el pastor viene planchado, juzgan si el hermano Germán viene dormido, y todos juzgamos. ¿Me doy a entender? Entonces no diga, no, yo no juzgo, sí lo hace, solo que no lo expresa, no lo dice. Ahora, otro mito, mire, otra falsedad. Si no eres una persona tolerante, entonces estás juzgando. Entonces a nosotros nos han enseñado como pastores que nosotros tenemos que aguantar todo como pastores y que no tenemos que decir nada. A mí así me enseñaron, que debemos de aguantar. No, ¿quién dice? Soy humano. Y yo también necesito ser tolerante, pero necesito también ofrecer mi opinión. ¿Me doy a entender? Amén. Puedo ofrecer mi opinión sin que sea necesario estar tirándole a una persona. ¿Me doy a explicar? Porque se nos ha enseñado que el pastor tiene que aguantar con todo y tiene que aguantarle el mal carácter a todos ustedes. Porque es así es. Y si yo me enojo, todo está el pastor, bravo, soberbio, como que es chucho rabioso. Y nosotros también somos seres humanos, que lloramos, sentimos, nos dolemos. Pero nosotros no podemos juzgar porque es pecado. Ustedes sí pueden hacerlo. Perdonen ese agravio
si los hemos ofendido de esa manera. ¿Sí? Y no estoy viniendo aquí a justificarme a mí o a justificar a los líderes o a justificarlos a ustedes, no, sino que con la palabra de Dios les voy a demostrar que sí se puede juzgar basado en un justo juicio coherente y tolerable. Amén. ¿Sí? Porque usted exige que sus impuestos sean bien usados, ¿o no? ¿Sí? Usted está haciendo un justo juicio. Usted está juzgando por una buena causa, de verdad, dando una opinión que vale la pena. Pero ¿por qué en la iglesia nos hacemos hipocritones? ¿Sí? Y tenemos miedo de expresar o opinar lo que decimos. Ahora, no lo opina, como que está peleando, ¿verdad? Y bravo y enojado, no. Expréselo, dígalo. Porque es necesario que también nosotros demos nuestra opinión para que sea respetada y sea válida. Muy bien, otra creencia es que si uno juzga, tiene falta de empatía, uno no es empático, no se pone en los zapatos de la otra persona. Mire, a veces juzgar a alguien implica entender su contexto, ¿me doy a entender? Aunque no estemos con su comportamiento de acuerdo. Eso yo lo he dicho desde aquí en el púlpito. Yo no odio a las personas, ni tampoco tengo un rencor contra las personas. Hay gente aquí que ha renunciado al ministerio, hay gente aquí que se ha ido molesto de la iglesia, pero yo no les tengo odio ni rencor. Entiendo sus actitudes, aunque no esté de acuerdo con su comportamiento. Amén. Eso es aquí y en China. ¿Sí? Odiar es una cosa y estar no de acuerdo con el comportamiento de una persona, ese es otro pisto. ¿Me doy a explicar? Ok. ¿Por qué les digo esto? Se lo voy a poner claro. Todavía no me he metido al tema. Se lo voy a poner claro. Jesús y la mujer adúltera. Le presentaron una mujer adúltera, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? ¿La juzgó? No. Pero sí le dijo, vete y no peques. O sea que sí estaba pecando. ¿Me doy a explicar? Jesús no estaba de acuerdo con su forma de vivir. No avaló su comportamiento. Pero sí tuvo consideración de ella. ¿Me doy a explicar? Tuvo empatía. La iban a matar, la iban a apedrear. Con verdades a medias. ¿Por qué? Porque solo la llevaron a ella. ¿Y el hombre dónde estaba? Solo a ella le iban a apedrear. Entonces Jesús tuvo empatía con la mujer, aunque no estuvo de acuerdo con su comportamiento. Vete y no peques. ¿Me están comprendiendo el tema? ¿Seguros? Ok, si no juzgas, eres más sabio y más iluminado. Eso es una creencia. Si usted no juzga, le dicen a uno, mire, no juzgue, porque eso es de sabio. Por eso el mundo tiene muchos problemas, porque muchos hombres buenos no hacen nada para detener la maldad. ¿Me voy a explicar? Los hombres buenos no hacen nada para detener la maldad, entonces la maldad se incrementa. ¿Por qué? Porque es malo juzgar. Y juzgar pues te hace más sabio y más iluminado. Eso es mentira, es falso. He conocido gente iluminada y condenan a todo el mundo, fariseos, saduceos. Y he visto gente que no es iluminada ni sabia y sabe dar una opinión de valor. Amén. Ok, ya lo puse en medio contexto, que hay mitos sobre juzgar. Y nos dicen, no juzgue, no juzgue, no juzgue. Pero sí podemos hacerlo con un justo juicio. ¿Quieren comprobarlo? Vamos a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo número 19, versículo 15. Hoy sí ya entro al tema. Aquí solo vamos a leer versículos. Levítico 19, 15. ¿Lo tiene? Lo que han estado leyendo la Biblia, estamos en el tercer libro de la Biblia, en nuestra lectura diaria.
Hoy correspondía, creo, el capítulo 12, 13 y 14, si no me equivoco, o 15, 16, 17. En esos capítulos estamos. Pero oiga, Levítico 19, 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo a débiles, ni complaciendo al rico. ¿Verdad? ¿O no dice? O así dice. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a quién, a tu prójimo. Por ejemplo, supongamos que tenemos en la ofrenda, en el tesoro de la iglesia, $10,000. Y la iglesia ya no va a poder ser más y vamos a tener que desintegrarnos de este lugar. Es un suponer. ¿Y ese dinero qué onda? ¿Qué lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos una ley que si ya no fuésemos iglesias, contamos el número de familias, dividimos los $10,000, partes iguales a todos. ¿A cuánto nos tocaría si fueran 10 familias? $1,000. A algunos se les ilumina la cara, ¿sí? Ya salen de deuda, pagan el alquiler vencido. Me doy a explicar. A eso se le llama hacer justicia con justo juicio. Eso es juzgar correctamente. Hay gente que va a decir, mira hermano, pero yo diezmé todos los meses, yo di más que ofrenda todos los meses. Mira, hay una hermanita ahí que ni siquiera ni una cora echaba, yo la veía. ¿Y qué le importa? Aquí se va a juzgar con justo, que dice la Biblia, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo a quién, al pobre, ni complaciendo a quién, al rico. Amén. Me doy a entender. Aquí parejos, aquí entra la filosofía de los rojos, o todos en la cama, o todos en el suelo. Y es bueno, y es bonito. Yo no veo en la familia que unos coman comida gourmet y los otros comida casera. Y más si viven en el régimen de mamá y papá, van a comer frijoles y tortillas y aguacate y queso. ¿Me doy a explicar? Entonces la Biblia nos autoriza que sí podemos dar juicios sin favorecer al rico y sin favorecer al pobre. ¿Me voy a explicar? Muy bien, vamos a la siguiente cita, Salmo 82. Algunos dicen, mire, eso de juzgar, déjeselo a Dios. Pero Dios también dejó en la tierra personas que fueran iluminadas, personas que sean sabias. Salmo 82, versículo 1 en adelante dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, liberad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Sigamos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. ¿Sabe a quién se está refiriendo ahí? Esos dioses son los jueces puestos por Dios, o los líderes puestos por Dios. No vaya mal sobreentender la palabra dioses. Esa palabra dioses en el hebreo original significa Dios. O sea que las personas sabias que están puestas como jueces en el Dios, fungen su papel como si fuese Dios. ¿Me doy a explicar? O lo vuelvo a explicar. A ver, estoy preguntando, lo vuelvo a explicar para que me comprendan. Vale, ok. Dios es Dios soberano, amén. Pero Dios no puede venir del cielo aquí a sentarse y juzgarnos a todos nosotros, amén. En nuestros quehaceres cotidianos, en nuestras relaciones sociales. Entonces Dios elige entre los hombres de la tierra representantes para que juzguen al pueblo en sus causas, en sus problemas. Entonces ellos toman el papel como si fuesen Dios. Por eso en ese salmo a los jueces terrenales, a los hombres terrenales, se les llama dioses. Entonces, si por ejemplo los jueces que tenemos en nuestro sistema judicial,
Ellos son estos, son como dioses. Ellos tienen que juzgar y hacer lo correcto. Pero ustedes saben que aquí nuestras leyes, ¿verdad? Ya saben, muerden al pobre y al grande le soban el lomo. Y así ha sido siempre, un sistema judicial corrupto. Entonces, los jueces están en representación de Dios. Si ustedes leyeron Éxodo, se recuerdan que Moisés juzgaba al pueblo, solo él. Y el suegro le dijo, mira, pone 70 varones que juzguen las causas del pueblo, y lo que ellos no puedan resolver, que te lo traigan a ti. Entonces la Biblia nos enseña y nos autoriza que sí podemos juzgar, pero tenemos que hacer un juicio justo. Amén. Un juicio justo. Ya no podemos juzgar bajo criterios de discriminación o criterios de favoritismo. Ya no podemos juzgar bajo criterios, es que este es mi grupo, este es mi otro grupo, estos son mis cheros. Hay gente que de verdad no quiere nada con el Señor, no quiere trabajar en la iglesia. No vamos a estar insistiéndole. Uno trabaja también con la gente que quiere trabajar. Amén. Ok, muy bien. Y eso no quiere decir que usted está haciendo un juicio injusto. No, usted está haciendo un juicio justo. La gente que no quiere, no quiere. ¿Qué es lo que hacen en los trabajos, en la empresa privada, si usted no quiere trabajar? Y eso es injusto. ¿Es injusto? No, porque usted no quiere trabajar. Lo justo es que le den su liquidación, sí. No, y él depende, pero hay gente que llega a los trabajos a hacer nada. Hay gente que llega a ver Facebook, WhatsApp. ¿Me doy a entender? Pero juzgar en la iglesia debe de ser con un justo juicio. Ok, entonces mira el versículo 6, dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres, ya se dieron cuenta que se está refiriendo a jueces terrenales, como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vamos a al siguiente texto, Ezequiel, vaya dándole de vuelta a la página. ¿Comprendieron el Salmo? Sí. El Salmo habla de que los hombres pueden juzgar, pero deben de juzgar con justo juicio, hacer de verdad justicia al menesteroso, al débil, porque el pobre siempre es el fregado. Amén. El pobre siempre es fregado. Váyanse a Ezequiel capítulo número 22, versículo 2. Dice 22:2, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel? Que tiene que ir a juzgar. Y usted va a decir, mire hermano, pero eso es en el antiguo tiempo, eso es en el antiguo pacto. El pueblo estaba malo y desenfrenado, pecador y inicuo. Entonces era razonable que Dios mandara a los profetas y le señalara el pecado. Hoy estamos bajo la gracia. Ya Jesús no vino a andar juzgando a las personas. Jesús no vino a andarle señalando el pecado a la gente. Así dicen muchos tontos que no conocen la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Usted va a decir, hermano, pero es cierto lo que usted acaba de decir. Bueno, si usted se incluye en lo que acabo de decir, es cosa suya. Pero, aunque vivamos en la gracia, ¿quién dice que nosotros no podemos señalar una falta gravísima? ¿Qué pasaría si yo le vuelo la mujer a alguien aquí? ¿Verdad? Y como yo ya les enseñé aquí que no deben de juzgar, Dios me va a juzgar, ustedes callen en la congregación. ¿Me doy a entender? Así muchos líderes utilizan
Mateo 7:1. Mire, hermano, no me juzgue, usted no es quien. Dios me va a juzgar. Si yo estoy pecando, ahí deje Dios, yo me entiendo con Dios. Son pícaros, inicuos, cínicos. Así, cínicos. Porque todos ustedes están en la solvencia moral de señalarme, ¿sí o no? Sí. Así de sencillo. Así es esto. Entonces Dios le dice a Ezequiel, mira, ve y señálale las abominaciones al pueblo. ¿Acaso tú no vas a juzgarlo? Claro que sí. Muy bien. Esta es la base en el Antiguo Testamento, que sí podemos hacer un juicio, juzgar con justa razón y con un juicio coherente. Pero aquí viene el dilema. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Aquí donde viene el dilema, donde muchos se confunden, donde muchos dicen, mire, pero es que Jesús nunca vino a juzgar a las personas. Ya se lo voy a comprobar con la Biblia que sí. Que sí, mire, pero los apóstoles nunca anduvieron juzgando a las personas. Ya se lo voy a comprobar que sí, que hicieron juicios de valor, hicieron juicios justos para resolver problemas en la congregación. ¿Están aquí, señores? Dejen a Denis. Ok, Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Muy bien. Ahora váyanse a Juan capítulo 12. Aquí viene el dilema. Este es el problema. Que la gente dice, mire, hermano, no juzgue porque Jesús dijo que no hay que andar juzgando. Pero ahora váyase a Juan capítulo 12. Aquí viene el dilema. Juan capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo número 47 y 48. Juan 12, 47 y 48 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo, ¿qué dice? No le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a ¿qué? ¿Verdad que como que hay una contradicción con lo que estoy diciendo, verdad? Que dice que no, que Jesús dice, no juzguéis, porque también aquí dice que Él no ha venido al mundo a juzgarlo. Sigamos leyendo, pero ya le voy a leer otro versículo, lo contrario. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Se los explico ahorita brevemente. Mateo capítulo 7, versículo 1, cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, Jesús lo que está diciendo es que usted no ande haciendo juicios hipócritas. Por eso Jesús en el texto de Mateo 7 dice, primero, antes de ver la mota en el ojo de tu hermano, mira la gran viga que tenés metida en el ojo. O sea que Jesús lo que está diciendo, así parafraseemos, si usted es mañoso, no señale a otro que es más mañoso que usted. Si usted es mentiroso empedernido, no señale a otro que es más mentiroso que usted. O si usted se hace medio bueno y dice, no, mire, pero yo no le ando coqueteando a nadie, ¿sí? Y usted señala a otro que sí coquetea más que usted, entonces usted es hipócrita. Usted está juzgando hipócritamente, porque ¿cómo le va a decir el con mal a la olla? Que está piloso, está negro. ¿Me doy a entender? Eso es lo que está diciendo Jesús en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis. O sea, no ande señalando pecado que usted está también haciendo. Si usted se roba todavía el dinero mal puesto en las mesas de la iglesia, no grite como loco aquí, sin justicia. No, porque usted también se lo roba. Ya se han perdido cosas aquí, yo por eso les digo, guarden sus cositas. Lo bueno que vienen a la iglesia, ojalá que se arrepientan. Pero eso es lo que está diciendo Jesús, no juzgar con hipocresía. Ahí ya viste a la hermana, se le ciñe la falda, si usted también viene así. Ay, ya viste al hermano,
y no planchó la ropa. Aunque viene mal vestido. Eso son cosas, detalles chiquitas, pero aquí Jesús está hablando de pecados graves. No señale pecados graves si usted está cometiendo lo mismo. Amén. Si usted es borracho, ¿por qué va a señalar al hermano que se echa la cerveza? Si usted es adúltero, fornicario, lascivo, degenerado, ¿por qué va a señalar al que es así? Si usted también lo es. ¿Me doy a entender? Algunos tal vez no van a estar de acuerdo con lo que estoy enseñando, porque la creencia, no, es que a mí me han enseñado que no hay que juzgar. Sí, ese es el ideal. Mejor si usted vio, como decían antes, ver, oír, si decían las abuelitas, no los muchachos que se lo llevaron al Secot, no, las abuelitas así decían, ver, oír y callar. Pero eso trajo muchos problemas a nuestra generación. Por ver, por oír y quedarse callado, los problemas se hicieron grandes. ¿Me doy a explicar? Pero usted no le puede venir a contar a los líderes de la iglesia, mira hermano, fíjese de que el fulano y la fulana tal las vi allá jugando en un parque y se estaban dando de besos. Porque, usted metido, chabroso, sapo, culebra. ¿Sí? Y usted está denunciando un pecado grave. ¡Amén! Pero la moral, no, es que si lo decimos, los dos tienen familia, tienen hijos, se van a desintegrar dos hogares. La gente por eso no dice nada. Pero es un pecado, ¿sí o no? Es un pecado. Pero usted no puede hablar porque usted es metido. ¿Sabe usted que en Corintios capítulo 1, los de Cloé, o sea, una familia de apellido Cloé, le informaron a Pablo que en la iglesia había divisiones? Unos eran de Pablo, otros de Apolo y otros eran de Pedro y otros eran de Cristo. Eran metidos esos de Cloé, ¿verdad? Claro que se pueden resolver los problemas, más si son ministros de la iglesia. Imagínate que vieran a mi esposa con otro viejo allá. O sea, ahí rápido, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando en Mateo 7:1 de no juzgar hipócritamente, pues. Es como que yo juzgue a un gordo, yo estoy gordo. Eso es traición, mi hermano. Es como que usted juzgue a un seco o a un pelón. Usted también está pelón y está seco. ¿Sí? O como que, miren, las mujeres tienen eso de que se miran entre ellas. A ver si no viene mejor la señora que usted. Por eso se miran, para medirse. Están juzgando, ¿sí o no? Sí. Y si es posible, vienen mejor el siguiente culto, más despampanantes. ¿Sí? Y que se planchan el cabello. Entre las mujeres se da eso, entre hombres no, nos volvemos mancheros. Si traemos la misma camisa, los mismos zapatos, esto te lo compraste. Así somos, hombres y mujeres. Pero Jesús está hablando de no juzgar, ¿sí?, con hipocresía. ¿Me doy a entender? Pecado es pecado. ¿Sí? Y más si viene de un líder y de un ministro. Así. Ahora resolvamos Juan 12, donde dice Jesús de que Él no ha venido a juzgar al mundo. ¿Verdad que como que hay una contradicción, verdad? Pero ya les voy a leer Juan, otro versículo en Juan, que Jesús nos autoriza a poder juzgar. Jesús nos autoriza, no yo. Algunos van a decir, el pastor está tergiversando la Biblia para poder juzgar. No. Versículo 47 de Juan 12, al que oye, Juan 12, 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a ¿qué? ¿Qué está diciendo Jesús? La misión de Jesús, cuando vino a la tierra, era salvar a toda la humanidad de sus pecados, y todos aquellos que creyeran en Él
iban a ser salvos por el sacrificio de Él. Amén. Entonces, Jesús no vino a condenar. Ahí donde dice, yo no he venido a juzgar, yo no he venido a condenar a la gente. Yo he venido para que crean a las palabras que yo predico. Si no quieren creer a mis palabras, entonces mis palabras lo van a condenar en el día postrero, en el juicio final. O sea que sí, al final siempre va a haber un juicio. Pero Jesús no vino a decirle, por ejemplo, no le vino a decir a Pedro y a Juan, tú eres condenado, tú estás condenado de por vida, porque no querés creer en mí. ¿Me doy a entender? O sea, Él no vino a andarle dando ya el castigo a toda la gente, sino que vino para que lo escucharan y creyeran en Él. ¿Verdad que se entiende el contexto? Él quería salvar a la gente porque iba a morir en la cruz. Y la gente, mire, pero ahí dice Jesús que Él no vino a juzgar al mundo, no me juzgue. Y así cínicamente siguen haciendo pecados y pecados y pecados. Vengo de una iglesia que el pastor tenía 3 mujeres. ¿Sí? ¿Dónde queda? Tenía 3 mujeres. Y el hermano del pastor, que era pastor, tenía un montón de mujeres, dejó un montón de mujeres preñadas antes de morirse. Y hijos regados. Pero, cuidadito, le usted fuera a hablar de esos 2 pastores, porque miren, los defendían a capa y espada. Una concubina del pastor, la encontré en el cuarto pastoral con el pastor. Y no crea que leyendo la Biblia. Estaban ungiéndose, poniéndose las manos. Yo me hice loco, me fui, regresé. Ya salió la señora como que nada, bien fresca, bien bañadita y todo. Y ese día yo me iba a ir a quedar a la casa del pastor a dormir. Entonces, ahí iba la señora con el pastor y yo callado a él, porque oí ciertos ruidos peculiares que ustedes ya saben. Iban calladitos. Pues a la señora la dejó en la calle, en la carretera, para que él entrara en el carro solo conmigo. Y en el camino me dijo el pastor, si te pregunta mi esposa si venía la fulana, decile que no. Entonces cuando llegamos a la casa, lo primero que hizo la esposa, ¿verdad que ahí venía la mujer esa? Yo callado, ¿y qué decía? No sabía si honrar a Dios o honrar al pastor. Entonces yo me quedé callado. Era un niño como de 15 años. O sea, estaba dicho a la par del pastor, que era un viejo lobo, zorro. Y yo me quedé callado, ¿verdad? No, me dijo, no, Alex, me dijo, no trates de ocultarlo. Él te dijo que no dijeras nada, ¿verdad? Y yo solo le hice. ¿Sí? No, en serio, es una pasada, en serio. Yo solo le hice así. Mire, si eso fue, nomás llegó la señora, como a los 20 minutos después que nosotros habíamos entrado a la casa. Eso fue un boom. O sea que él vivía con la esposa ahí, con la concubina. Gateaba en la noche el Señor. Y así le puedo contar miles de historias de esa iglesia. Pero allá era pecado que usted juzgara y que usted señalara esas cosas. Por eso me salí de esa iglesia. Imagínense que la comunidad, ¿sabe cómo le decía a la iglesia? Ciudad pecado, le decía. Así, terrible. Aquí ¿cuál es el pecadito? Usted le cae mal a alguien, no le habla, simplemente va. Aquí no me asusta nada de eso. Allá donde estaba, hombre, sale corriendo. Así. Seguimos. Ok, váyanse ahora. Este es el dilema. Como que Jesús dice, miren, yo no he venido a juzgar, entonces no juzguen. Aquí resolvamos el dilema. Evangelio de Juan, capítulo 7. Solo dele vuelta a algunas páginas. Versículo número 24.
7:24. Y mire lo que dice Jesús en 7:24. No juzguéis según, sino juzgad con justo. ¿Y quién lo está diciendo? O sea que sí tenemos permitido hacer justicia o hacer juicio o poder juzgar. Pero ¿cómo dice Jesús que tiene que ser? Vuélvamelo a leer. No juzguéis según las apariencias, Sino juzgar con justo juicio. Así. Amén. O sea, si usted ve el problema enfrente, usted puede hablarlo, claro que sí. El problema es que ahora, no, hermano, sea prudente. No, mejor, ahí déjelo que pase. Y la gente se le encarama a uno, la gente se le sube a las barbas, y la gente hace y deshace, y uno tiene que aguantar. No, mis hermanos, también juzgar es poner límite. Y cuando uno pone límite, ese hombre es malo, esa mujer es mala, ese hombre no se comporta conforme a Jesús, esa mujer no tiene la gloria de Dios, y así son de hipócritas. Me doy a entender, me doy a explicar, me están comprendiendo. Digan amén, pues, porque así de sencillo. Sí, Jesús dice no juzguéis, sí, no juzguen hipócritamente, pero sí pueden juzgar conforme a un juicio correcto y cabal. Amén. A mí me han dicho, pastor, mire, no juzgue las prácticas de otras iglesias. Ay, déjelo, es cosa de ellos. Tengo que, porque la Biblia no dice que se hagan ciertas prácticas que hacen en otras iglesias. Claro que puedo hacerlo. Y así somos de falsa modestia. Me doy a explicar. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos donde sí los discípulos y Jesús juzgaron a otros por las malas acciones que se estaban cometiendo. ¿Qué pasaría aquí si nos robamos las cosas de Soficar de repente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Fernanda todos los domingos se lleva una artesanía? Y nos damos cuenta, y usted ya se fijó, ya se dio cuenta, pero le da pena decirle a la hermana Vero, porque la hermana Vero ya sabe cómo es la casta, ¿verdad? Que defiende a sus hijas, ¿verdad? Sean buenas o malas, pero las defiende. Y usted sabe que aunque sea verdad lo que están haciendo sus hijas, pero ella va a defenderlas. Amén, ¿verdad? Ok, y usted dice, pero mejor no le digo a ella, le digo a la hermana Astrid, ella es más sutil. O le digo al hermano Germán, pero el hermano Germán es el dueño, se va a enojar. Le digo al pastor, ¿qué haría? A Deli no le digo. No, Deli ni va a hallar qué hacer. Él se la va a llevar. Ya no existe. ¿Qué van a hacer? ¿Qué harían ustedes? Miren, ¿saben lo que se hace? Se llaman 3 personas y se ponen de acuerdo y toman una decisión. ¿Sí? Antes que el hermano sepa, el hermano Germán, se acercan a la que se está llevando las cosas y se le confronta. ¿Me doy a explicar? Y que devuelva lo robado. Que lo dudo, ¿verdad? Pero que devuelva lo robado. Entonces ella se va a sentir confrontada y pueden suceder 2 cosas. Le da pena y ya no viene a la iglesia. 2, sigue siendo cínica y sigue viniendo, pero no devuelve lo robado. Y pide perdón público como que fuera político, ¿verdad? Pide perdones así y sigue en su onda. Pero sí, uno tiene y puede, pero con justo juicio. Porque ya saben que el hermano Vero se gasta, ¿verdad? Yo ya lo comprobé. Casi me pega la última vez. Ok, vamos a algunos ejemplos. Mateo 23. Jesús, mire, acusa, juzga a los escribas y fariseos religiosos fanáticos locos
solo vamos a leer algunos versículos porque es todo el capítulo donde Jesús juzga a los fariseos. A tal grado, ¿sabe qué les dice? Ustedes están condenados al infierno. Jesús los manda al infierno, a los líderes. Veamos algunos versículos. Vean el versículo número 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Usted cree que porque eran buenos los estaba señalando el Señor? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor. O sea que ahí andaban como esos pastores que a veces llegan a la hora del almuerzo, a la hora del desayuno, para que les den comida. Yo conozco a varios así. Yo si voy a visitar a alguien, le digo, mire hermano, hermana, ¿qué día tiene tiempo? ¿Puedo llegar a su casa en una hora donde esté desocupado? ¿Sí? Echémonos un café, o mire, veámonos en algún lugar para tomarnos un café y evitar ir a la casa. Porque puede que el hermano o la hermana no tenga más que huevos y frijoles. Sí, a mí me gustan, pues. Pero mire Jesús, ¿a quién acusó? Vamos, díganlo ustedes, ¿a quién acusó? Están dormidos todavía. ¿A quién acusó? Jesús acusó a los religiosos. Amén. O sea que sí se puede. Y Jesús fue duro con ellos. Mire, yo acusé a varios líderes donde estuve antes y señalé errores, y eso me costó el trabajo, y eso me costó algunas amistades. ¿Así? Porque le sacaban dinero al alumno, al estudiante, y algunos de ellos se iban caminando o tenían solo para el pasaje ir y venir. Pero mire, una sacadera de pisto, como que era colegio, el volado. Los colegios hacían de particular, pero pagan $1, y ese dinero lo rinde cuenta de la institución. Pero los papás, ¿verdad? Solo dan, llevan porque te dejen entrar. Y el cipote a fiesta, ¿va? Pero ¿qué hace la institución? Si no viene, le bajan 2 puntos. Eso es corrupción. Y eso se puede demandar en el Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? Ya nos exhibís, tirando factos, como dice la... ¿Es cierto? Tirando verdades, factos, eso quiere decir, tirar factos es decir críticas, verdades, que no gustan. Por eso yo desde este púlpito, desde este lugar, yo soy bien tajante con algunas cosas en la iglesia, y yo señalo muchas cosas. Porque la iglesia vive de puras apariencias, porque la iglesia vive mundanalizada. Pastor, no diga eso, se le va a ir la iglesia, que se vaya. Si no le gusta la palabra dura, le gusta amor, misericordia y que le suban el lomo. Muchos ministerios tienen gente pecadora que pecan cínicamente, y ahí los tienen subidos porque dan buen tiempo, buena ofrenda. Porque en un evento se sacan $100 y aquí está, pastor, dele. No, pues no lo pueden bajar, es intocable. Y de esa manera, nosotros hemos oscurecido ese mandamiento de Jesús, que sí podemos juzgar, pero con justo juicio. Amén. Así. Y Jesús acusa a los fariseos. Veamos otro caso, 1 Corintios 5:13. 1 Corintios 5:13. Hoy no los estoy regañando, hoy vengo tranquilo, ya se dieron cuenta, ¿verdad?
Hoy vengo relajado, vengo con paz y amor. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 13, oiga lo que dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso. Como que no se entiende qué quiere decir, ¿verdad? Vale, se lo voy a poner en contexto. El hijo le había quitado la mujer a su papá. O sea que el hijo se había metido con la madrastra y se la había volado al papá. Pablo le dice a los corintios: miren, ni entre los paganos se ha escuchado un pecado como este. Y ustedes hasta se sienten grandes porque ha sucedido eso en la congregación. Leámoslo. Versículo número 1 del 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis engrandecidos, o sea, envanecidos. Se sentían, mira, porque estaban cometiendo un pecado. ¡Wow! Y mire Pablo: ¿no deberías más bien vosotros, haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, mire, Pablo no estaba en la iglesia para juzgar ese caso, pero él dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como ya presente he juzgado al que tal ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabe qué es lo que Pablo hizo? Juzgó a ese fulano, y la orden que dio es que no se juntaran con él, porque estaba cometiendo un pecado deliberado, cínico y abierto. Y Pablo le dice a la congregación: no se junten con él, porque les puede embarrar o les puede enseñar a cometer el mismo pecado. Y Pablo dice: se ha echado a Satanás. O sea, ¿sabe qué quiere decir echado a Satanás? Déjenlo que siga en su pecado, que se dé, como dice uno, que se dé en la boca, que se estrelle, que vea que eso no va a ir bien, y después va a regresar. Pero Pablo dice en el versículo 13 que ese perverso sea apartado. Hermano, pero eso fue en el siglo I. Ya no se puede hacer eso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiénes están de acuerdo que sí se puede hacer algo así? Alejar. Solo 3, 4. Allá atrás. 5, 6, 7, 8, 9. No es discriminarlo. En este tiempo lo que no podemos es hacer aplaudir. Si puede saludarlo, si puede hablarle, si puede tener interacción con él o con ella o la persona que sea. Pero no tiene que aplaudirle ni avalar el pecado cínico que está cometiendo. ¿Me voy a explicar? Así de sencillo y fácil. Y que se dé la boca. En la iglesia lo más común, el pecado más común que se da, es que un hombre le quite la mujer a otro hombre. O que una mujer se meta con un casado. Es lo más común. El problema es que el problema con Corintio, aplaudían el pecado que estaba cometiendo el cipote que le había volado la mujer al papá. Si sus hijos no están correctamente, no aplauda su pecado.
Porque Dios se va a entender también con su hijo, pero también con usted. Ese fue el problema de Elí, no estorbó a sus hijos. Y el juicio le pasó a él y a sus hijos. Porque no lo reprendió duramente. Elí se desnucó, se fue para atrás y se desnucó. Los hijos de él fueron muertos en la batalla, porque no estorbó el pecado, no juzgó el pecado de sus hijos. Allá andan un montón de señoras tapaditas, allá en los penales, no, mi hijo es bueno, y todo manchado. Caso contrario, los que se han ido injustamente. Pero porque no estorbaron el pecado, no educaron a tiempo, no se pusieron firmes, rígidos, porque el juzgar ni entre su familia lo hace. Porque así somos de aguado, dígame. Amén. Usted no, no, que la hermana se gasta el revólver, se gasta la bala, yo le tengo miedo. ¿Me doy a entender? El mito de juzgar, ya se dieron cuenta, ¿verdad? No juzgue, hermano. Es un mito. Usted puede hacer un juicio de valor y dar una buena dirección. Claro, uno va a hacer un juicio de condenar y mandar al infierno a todo el mundo. Sigamos. Ahora en Corintios capítulo número 6, ya vamos a terminar. Corintios capítulo número 6, ahí cerquita, versículo del 2 al 5 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos, ¿sabe qué estaba sucediendo en ese capítulo 6? Como que yo tengo un problema legal con el hermano Germán, ¿sí? Y entonces tenemos un problema relacionado, por ejemplo, yo le debo $2,000 al hermano y no se los quiero pagar. Amén. Sí, viene y el hermano con justa razón quiere que le pague y tiene razón. Entonces yo no le quiero pagar, viene el hermano, como no le quiero pagar, me lleva a juicio, ya me lleva a un caso legal y nos vamos a pelear a los tribunales por $2,000. Entonces Pablo está diciendo, miren, si entre vosotros hay problemas de la vida cotidiana, no vayan donde los jueces paganos para que les resuelvan los problemas. En la iglesia elijan personas sabias para que tomen una decisión ante ese problema. ¿Me doy a explicar? Y eso va más allá. Eso va más allá. En la congregación, si hay problemas dentro de la congregación entre nosotros, ¿por qué no juzgarlo entre nosotros? Amén. Pero a usted le da miedo. Y más si yo cometo un error, uy, el pastor se sabe la Biblia, nos va a decir 1000 versículos para defenderse. Si yo he cometido un error de verdad, garrafal, o de verdad estoy equivocado, yo voy a decir, no, mire, sí la regué, sí es cierto. No le voy a sacar toda la Biblia, eso sería un acto hipócrita de parte mía. Amén. Pablo lo que está diciendo, miren, no permitan que los paganos juzguen las cosas de ustedes como creyentes.
No lo lleven a litigio, a litigar a los tribunales. Resuelvan ahí en la iglesia entre ustedes. Para eso hay gente sabia y cuerda. ¿Se da a entender este asunto? Sí. Así que si ven a la verdad, no mentira. Ven a Denis, diga. O ven a la hermana Vera. No, la hermana Vera es una mujer que solo trabaja. Vamos a creerle, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente caso, Gálatas, y con esto vamos a ir terminando. Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 2. El último ejemplo, Gálatas 2, 11 al 14. Y aquí vamos a ver un choque de poder. ¿Estamos? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad de ¿qué? El Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles? ¿Sabe cuál es el problema? Mire, los dos líderes de la iglesia, los líderes máximos supremos, Pedro y Pablo, cara a cara, un encontronazo de poder, de liderazgo. Porque Pedro, él era israelita, judío, natural, y entonces, cuando venían los gentiles que se habían convertido al Señor, él ya no les hacía caso, los ignoraba y se iba con los judíos. Pero cuando los judíos no estaban, él comía con los gentiles. Se lo voy a poner así más claro, ¿sí? Como que un grupo, como que la iglesia aquí se dividiera y es pro Germán, ¿sí? Pro Germán y el otro pro pastor, ¿sí? Entonces el hermano Germán, ¿verdad?, cuando está comiendo con los pro pastor, está bien chivo, ¿verdad? Chévere. Pero cuando viene su mara o su gente, pro Germán, nos ignora a los pro pastor y se va con ellos. ¿Ya? Pero ya lo hace con hipocresía. Es un decir, ¿sí? Estoy hablando hipotéticamente. Y llega allá donde está los pro Germán y habla mal de los pro pastor. Y cuando viene aquí donde están los pro pastor, habla mal de su grupo pro Germán. Entonces ese era el problema que tenía Pablo y Pedro aquí. Entonces Pablo lo encara y le dice: ¿cómo tú siendo judío le enseñas a los otros a ser igual que vos? Eso es hipócrita. Solo que aquí era un problema de credo, de judaísmo y cristianismo. Amén. ¿Así? Entonces, como que no era muy bonito el momento, entonces Pablo lo encara a Pedro. ¿Me doy a entender? Pablo juzga a Pedro y le dice: lo que estás haciendo no es correcto. O todos parejos o todos disparejos. Amén. ¿Sí? En el Evangelio de Dios no existe, y le voy a decir esto hoy sí fuerte, no existe yo pentecostal, yo bautista, yo profético, yo adventista.
yo carismático. No existe eso. Aquí existe hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así de sencillo. ¿Sí? Así. Y aquí entre nosotros hay personas que son de la filosofía bautista y que se criaron ahí nacieron. Pero creo que tienen la madurez de reconocer de que es cierto lo que estoy diciendo. Lo que nos une es el Evangelio, pero lo que nos desune son las denominaciones, los títulos. Eso no debería de ser así. Por eso hay mucha gente que anda siguiendo líderes. No siguen a Jesús, siguen líderes, una filosofía. Hay que seguir a Jesús. Amén. Amén. Muy bien, póngase de pie en esta mañana. El mito de juzgar. ¿Qué hemos aprendido? Sí podemos juzgar, pero con justo juicio. Resolver problemas que de verdad ameriten y valga la pena. Y no ser blandito ante problemas que son graves y que sí se puede dar una solución haciendo un veredicto razonable. Muy bien. Vamos a pasar a un momento